tú me estás diciendo que los que no conocen a Cristo son personas malas. Eso es que estoy pecando, estoy bien metido en pecado, como que lo veo como un castigo. En este mundo, literalmente, lo que está trending ahora mismo es que si tú no haces lo que todo el mundo está haciendo, o tú no piensas como todo el mundo está pensando, te vamos a cancelar. ¿Cómo vamos a saber qué está bien y qué está mal? Ya yo no quiero hacer eso. Ya yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero que este pecado me identifique. ¿Tú sabes por qué estamos activos hoy? ¿Por qué? Porque vamos a hablar de un tema que todo el mundo no quiere hablar. ¿Y cuál es ese tema? Lo quiero dejar para después, porque yo quiero que tú lo digas. No, porque no, ¿sabes lo que pasa? Que normalmente uno dice como que, yo soy cristiano y yo quiero ser cristiano a mi manera. ¿Verdad? Yo quiero creer en Cristo, pero quiero seguir haciendo las cosas que hacía antes. Okay. Yo quiero ser cristiano, pero le sirvo al mundo. Right. Entonces, ¿qué es ser cristiano? ¿Amar a Cristo o amar al mundo? Amar a Cristo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros nos convertimos cristianos no aceptamos la convicción de Cristo? Y ese es el tema que vamos a tocar hoy, mi gente. Eso es. Yo lo iba a anunciar, pero ella lo dijo. La convicción, corillo. Así fue. Oh, wow. I want to see you grow. I want to see all you all grow. Very proud of you guys. So what you guys doing? Y hay que valorar lo que ustedes están haciendo. Estamos ready. Bienvenidos a The Bob Fernandez Podcast. Estamos aquí, Season 2, ganando. Así que gracias a todos por el apoyo. Gracias por suscribirse, darle like al video. Y nada, seguimos activos, seguimos con su apoyo y seguimos dándole. Bueno, Diego, estamos ready. Estamos ready. Y en verdad que estoy bien feliz porque este tema es un tema donde trae tanta confusión. Okay. Al hecho de, la convicción, ¿es algo bueno o es algo malo? ¿Me entiendes? La convicción, ¿es algo favorable o es algo que yo le tengo que tener miedo? ¿Me entiendes? Y yo siento que hay muchos cristianos, muchas personas que están aprendiendo a vivir con Dios o tener esa relación, que tienen miedo de la convicción. Yeah. Que piensan que, porque el Espíritu Santo me dijo, estoy haciendo esto mal, eso es malo. Yeah. Pero, en mi opinión, para mí eso es bueno. Porque para mí eso significa que yo tengo el Espíritu Santo, porque acepté a Cristo y ya yo sé la diferencia entre lo malo y bueno sobre lo que Jesús quiere que yo haga y lo que no haga. Definitivo. ¿Qué tú piensas sobre eso? Yo pienso que al final del día, cuando tú te conviertes en Cristo y Cristo te dice que como que te tienes un encuentro con el Señor, va a pasar algo. Primero, vas a ver el amor de Cristo en tu vida. Vas a ver todo lo que Cristo te puede ofrecer en tu vida. Vas a ver a Cristo en tu vida. Y después tú vas a decir, espérate, si yo amo a Cristo y Cristo me ama a mí, ya yo vi ese amor. Entonces yo quiero cambiar para que mi propósito sea de acuerdo con lo que Cristo quiere. Ok. Y ahora yo quiero mencionar el versículo que yo sé que mucha gente conoce. Habla. Romanos 12:2. Tira. No se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cómo es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Dice, sean transformados mediante la renovación de su mente. ¿Quién es el que nos transforma? El Espíritu Santo. Claro. Cuando nosotros tenemos un encuentro con Cristo, muchas veces nosotros somos amoldeados con el mundo actual. Y nos cuesta cambiar de esa perspectiva. Pero el Espíritu Santo nos dice, hey, lo que tú hacías antes no es bueno. Yo te voy a enseñar una nueva manera de vivir, porque es la manera que yo quiero que tú vivas, para que vivas en paz, en amor, en perdón, para que tú puedas entender que mi transformación es lo que tú necesitas para tu vida. Claro. Y no podemos hacer eso sin la convicción. ¿No? Porque tú puedes aceptar a Cristo, pero después de que tú aceptas a Cristo, que de una lo aceptas porque tú sabes que eres un ser imperfecto. Ya. Yeah. Porque sabes que necesitas algo más allá, que no sea otro ser humano, que nadie más te puede dar nada más que Cristo. Ya. Yeah. Entonces, ¿qué viene después de aceptar a Cristo? La convicción. El tú darte cuenta, yo tengo que cambiar estas cosas. O yo tengo que parar de hablar de esta manera. Yo tengo que parar de hacer estas acciones que no favorecen lo que es ser un hijo de Dios, ¿verdad? Yeah. Y chocamos con eso y muchas personas, y a mí me pasaba que yo le tenía miedo
a la convicción. Que yo digo, TH, Dios me está diciendo que no haga esto, so, eso es que estoy pecando, estoy bien metido en pecado, como que lo veo como un castigo. Wow. Y no fue hasta que pude crecer en la fe que me di cuenta que la convicción es lo que te separa de seguir quemándote en ese pecado, Ajá. que, o sea, te separa de quemarte en el pecado y te transforma a salir y correr de ese pecado, Ya. ¿verdad? Porque tú dices, ok, el Espíritu Santo me está hablando, me está diciendo, no hagas esto, porque Jesús no quiere que lo haga, ya se acabó. No necesitamos muchas explicaciones. Si Jesús y Dios, si Dios no quiere que tú hagas algo y tú lees tu Biblia, tú vas a saber. Y entonces, eso, cuando te llega esa convicción, el Espíritu Santo te habla, tú tienes que poder correr de ese pecado. Ujú. Y no podemos hacer eso si el Espíritu Santo no nos habla, ¿me entiendes? Así que yo siento que es una bendición que podamos tener el Espíritu Santo que nos pueda hablar y nos pueda guiar, ¿me entiendes? Es que si no hay discernimiento, ¿cómo vamos a saber qué está bien y qué está mal? Ujú. Cuando el Espíritu Santo viene a nuestras vidas, de momento nosotros tenemos, it's like cuando tú dices, you see the bigger picture, ver la imagen completa. Es decir, todo este tiempo, desde que nací, a mí me habían enseñado unas costumbres de este mundo que ahora, viviendo con Cristo, me doy cuenta que todas esas costumbres eran nada más para confundirme de mi destino y mi diseño que Cristo tenía para mí. Ujú. Y muchas preguntas que yo sé que muchos se las hacen. Porque cuando uno dice entonces cuando yo conozco a Cristo, entonces sé lo que está bien y lo que está mal y puedo hacer el bien. Entonces los que no conocen a Cristo no conocen eso. Entonces, tú me estás diciendo que los que no conocen a Cristo son personas malas. Mm. Y uno se pregunta eso porque yo sé que, claro, tú te puedes preguntar eso. Si alguien te pregunta eso, ¿cómo tú le das ese approach? Bueno, yo digo que tú, siendo una persona que no conoce a Cristo, Ujú. hay ciertos morales, ¿verdad? Que tú te crías, ¿verdad? Que tú creces, que tú sabes como que, ok, esto está mal, esto está bien, por ejemplo, matar a alguien. Exacto. Like, los mandamientos dicen que no matar a alguien, pero tú no necesitas eso para saber que eso es malo, ¿me entiendes? ¿Por qué no? Eso, like, te lo enseñan como Normal. que las personas. Normal. Y eso, pues, tú puedes crecer con eso, pero hay cosas que el mundo últimamente o siempre han hecho parecer normales, regulares, ¿me entiendes? Hay cosas que el mundo o las personas o esos ambientes donde tú te puedes ubicar como las universidades, las escuelas, los trabajos, son lugares que a veces te pueden encontrar con mucho pecado que es tanto que ahora se parece al normal, ¿me entiendes? Entonces tú ves estos parties, la gente se está emborrachando y porque tú no conoces a Jesús, no conoces su palabra, no conoces la palabra de Dios, pues no sabes que, emborracharte es malo. Emborracharte no lo debes de hacer. Entonces, si yo no sé eso, yo me estoy emborrachando porque pues parece que eso es lo que está corriendo, lo que es normal, no veo nada malo en hacerlo, pues lo voy a hacer. Y entonces, por eso es importante leer la palabra, porque cuando tú la lees, tú dices, esto yo no lo puedo estar haciendo, ¿me entiendes? Y entonces es difícil saber esas cosas que, o sea, en este ejemplo es algo que, pues que también tú puedes más o menos saber que eso es malo, pero la triste realidad es que lo hacen ver muy normal. Hay muchas personas que dicen, emborracharse es lo que es, ¿me entiendes? Y la verdad es que no es así, y Dios no quiere eso para nosotros. Así que, habla. No, lo que pasa es que, yendo con lo que tú estás diciendo, cuando en este mundo literalmente lo que está trending ahora mismo es que si tú no haces lo que todo el mundo está haciendo o tú no piensas como todo el mundo está pensando, te vamos a cancelar. Y es como que, mano, en este mundo es tanto el urge, la disposición de poder pensar como todo el mundo piensa, porque si no, entonces todo el mundo va a pensar de una manera hacia mí. Entonces todo el mundo ahora crea como un temor a poder pensar de una cierta manera. Claro. Y muchos me dicen, espérate, Diego, entonces tú me estás diciendo que las personas que no conocen a Cristo están haciendo las cosas mal. Mira, como tú dijiste, a lo mejor las morales entran en tiempo de que, a lo mejor tú dices que haciendo las cosas bien, ¿verdad? Normalmente yo no voy a matar a nadie. Alguien que no conoce a Cristo no tiene que conocer a Cristo para saber eso, que eso está mal. Pero la realidad es que yo no puedo practicar
o caminar en mi diseño actual si yo no conozco al creador mío. Claro. Si yo no conozco a mi creador, yo no puedo caminar en el diseño que fui destinado para hacer. Y con lo de cancelar, es triste, mano. Porque normalmente, vamos a mencionarlo, el LGBTQ community. Ujú. Normalmente todo el mundo, si tú tienes otro pensamiento, papi, tú estás cancelado. Sí. Pero vamos a hablar claro, el diseño nunca fue para eso. Claro. El diseño fue para el hombre estar con la mujer estar con el hombre, mano. Ujú. Y lo dice la Biblia. Y entonces nosotros no podemos apartarnos de ese diseño. El mundo está entrando en parte de decir, oh, yo quiero hacer las cosas como a mí me dan la gana. Pensando que esto es la verdadera manera correcta de hacer las cosas. Y nosotros estamos aquí diciendo como que, si tú no piensas de esta forma, te vamos a cancelar. Entonces todo el mundo tiene miedo. Entonces todo el mundo está confundido de que ahora empezamos a pensar en algo que no está bien. Claro. Pero entonces, again, eso es algo, por ejemplo, en esta situación, que es algo que han normalizado mucho y que muchas personas stand on it, que muchas personas defienden eso, ¿me entiendes? Y cómo, si tú no eres un cristiano, si tú no lees tu palabra, ¿cómo tú sabes que eso está bien o está mal? Ujú. ¿Me entiendes? Tú no vas a saber. Tú vas a decir, vale. bueno, si la mayoría dice que está bien, pues está bien, ¿verdad? Exacto. Entonces, pero no es así, ¿verdad? Entonces, tú sabes eso cuando tú lees la palabra, cuando conoces a Jesús, y ahí es que entra la convicción. Porque si tú eres una persona que antes pues estaba en esos pasos y tú pudiste aceptar a Jesús, pudiste conocer a Jesús, ya es normal que tenga el Espíritu Santo diciéndote, mira, yo necesito o yo quiero para ti, para tu bien, Ujú. que camines en mis pasos, que son los pasos correctos, que son los que dice la Biblia. Ya. Que el hombre es para la mujer y la mujer para el hombre, ¿me entiendes? Y eso. Y eso es Biblia, eso es Dios. No, y ese es el. Y yo no quiero que cuando la gente vea esto, ellos se sientan juzgados, porque aquí nosotros no somos nadie para juzgar. Claro. Pero cuando nosotros queremos hablar de la Biblia, nosotros queremos decir como que nosotros no estamos aquí para estar confundidos. Ujú. Nosotros estamos aquí para hablar de la verdad. Exacto. Y vamos a leer Efesios 4, 22 al 24. Que dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos. Mira, los deseos engañosos están. Ahora, está en ti si tú puedes escoger la manera correcta de vivir o la manera del mundo. Ujú. Exacto. Dice después, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según en la justicia y santidad de la verdad. No es fácil. No es fácil ser transformado, es difícil. El cambio es difícil, duele. Sí. Vamos a hablar claro, el cambio duele. Pero el cambio es necesario. El cambio es necesario porque nosotros necesitamos ser quien Dios nos diseñó para ser. Ujú. El dolor es necesario para poder producir la fe y la perseverancia que nosotros necesitamos. Yeah. Porque si no hay presión, si no hay fuego en nuestras vidas, ¿qué valor tiene todas las cosas, todo el gozo que viene en el futuro? Normalmente cuando uno va para el gimnasio, imagínate todo el mundo teniendo abdominales aquí. Pues imagínate todo el mundo teniendo abdominales. No tiene valor porque nadie trabaja para eso. ¿Por qué los abdominales tienen valor? Claro. Porque tienes que trabajar. Porque tienes que trabajar para eso. Si tú no trabajas por algo, si algo no duele, si algo no toma presión, entonces no tiene valor. Entonces aquí mismo Dios te está diciendo, tienes que cambiar, va a doler. Pero al final tú vas a decir, ahora sí, ahora entiendo por qué todo este dolor era necesario. Porque al final del día Dios quería moldearme. Ujú. Y yo le quiero preguntar a todo el mundo que está viendo, ¿tú tienes la capacidad de ser moldeado? Cristo dice, yo soy tu alfarero y yo soy el barro. Tú tienes la capacidad de ser el barro de Cristo para que puedas ser moldeado en la forma que Cristo tiene para ti. Amén. Todos tenemos una forma que Cristo tiene para nosotros, pero nosotros tenemos que tener la capacidad de decir, Señor, haz lo que tú quieras con mi vida. Claro. A lo mejor mi pensamiento no es el que es, pero yo quiero darte toda mi vida para que tú tengas control de lo que me está pasando en mi vida, todas las situaciones, y yo pueda ser la persona que tú quieres que yo sea.
Claro. Y no podemos tenerle miedo a la convicción. Ujú. Porque con la convicción viene el arrepentimiento, ¿verdad? Entonces yo no puedo arrepentirme si no sé de qué me estoy arrepintiendo. Mm. ¿Me entiendes? Like, yo no puedo decir, ¿verdad? Hay que arrepentirse. ¿De qué me voy a arrepentir si el Espíritu Santo no me está hablando? ¿De qué me voy a arrepentir si no quiero sentirme en convicción, no quiero pasar por este proceso? Ya. ¿Me entiendes? Ahí está evitando que Dios te esté cambiando, está evitando que Dios te esté moldeando. Ujú. ¿Me entiendes? Estás evitando tu progreso y lo estás atrasando. Definitivo. Lo estás atrasando. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta que la convicción es parte del arrepentimiento que nos lleva a ser mejor, a ser una persona más cercana a lo que es Cristo. Ya. ¿Me entiendes? Porque Según. arrepentirse significa tú dejar algo atrás que no es como que, me olvidé de eso. Es simplemente, ya yo no quiero hacer eso. Ya yo no quiero ser esta persona. Yo no quiero que este pecado me identifique. ¿Me entiendes? Como que yo no quiero ser, ese es Caleb, el que siempre está en adulterio. Mm. ¿Me entiendes? Claro que no. Claro, entonces yo quiero ser, ese es Caleb, el que es hijo de Jesús, hijo de Dios. ¿Me entiendes? Eso ya es diferente porque estás viviendo para el Señor. Entonces, ese cambio requiere alejarte de todo pecado, pero para eso tienes que saber qué es pecado. Para eso tienes que saber qué son las malas decisiones que yo estoy tomando para yo dejar de hacerlas. Y eso solo lo puedes recibir con la palabra. ¿Me entiendes? De una. Y quiero leer un versículo, está en Salmo 103 al 5. Dice, el que colma de bienes tus años, para que tu juventud se renueve como el águila. Okay. Háblame de eso. Cuando yo estaba en este versículo, mucho tiempo atrás, a mí se me había dado que, tú tienes que rejuvenecerte como el águila. Y yo como que, ¿cómo así? Yo no entiendo eso, como que rejuvenecerme como el águila. Búscalo entonces, búscalo y me dices después. Y entonces el coach, ese fue mi coach. Y entonces yo estaba buscándolo y contra mano. ¿Tú sabes lo que le pasa al águila cuando necesita rejuvenecerse? Primero, el águila pasa 50 años viviendo normal. Y entonces en esos 50 años, el águila tiene que tomar una decisión. O sigue viviendo o se muere. ¿Qué tú haces? Seguir viviendo. ¿No? No. Pero escucha. Ajá. Si tú quieres seguir viviendo, tienes que pasar por un momento bien doloroso para poder seguir con la nueva vida. Entonces, Ok. el águila, si quiere seguir viviendo, tiene que ir. Este es el primer paso. Va hacia una montaña donde no hay nadie, aislado de todo el mundo. Encuentra una roca con el pico, empieza a darle contra el pico. Se desvanece el pico porque el pico ya no funciona. No está filoso como antes. Ya no puede cazar como antes. Entonces tiene que tener un pico nuevo. Claro. Ahora, cuando tiene el pico nuevo, se empieza a desgarrar the claws. Ajá, No sé cómo se dice eso, las garras. Porque ya las garras no puede cazar como antes. Ya están viejas, ya están todas arrugadas. Y entonces, después de eso, que las garras le crecen otra vez, pero está lleno de sangre, ¿me entiendes? Cuando tú te arrancas algo, imagínate tú mismo arrancando de tu propia mano. Claro. Eso está bien loco. Sí. Y entonces, después de eso, se arranca las plumas. Ya no puede volar. Eso se tiene que arrancar las plumas para tener alas nuevas. Entonces, pasa por este proceso bien doloroso, pero porque él sabe que después de todo ese proceso va a tener una vida nueva. Claro. Así somos los cristianos. Ese proceso de poder tener ese encuentro con Cristo, nosotros tenemos que tomar una decisión. O despojamos el viejo hombre o nos quedamos en el viejo hombre y morimos espiritualmente. Exacto. Entonces, ¿cuál es la decisión que tú vas a tomar como cristiano? O como persona. Ya. O como creación. Yo necesito ser cambiado y ser rejuvenecido como el águila para poder vivir una nueva vida con Cristo. Lleva dolor. Claro que sí. Pero si tú estás dispuesto a llevar a cabo ese dolor, tú vas a ver el gozo que vas a sentir después. Porque la nueva vida no se compara con nada en el mundo. Nada. Dice el Señor, la paz que yo doy no la da el mundo. Claro. El mundo te va a dar paz. Claro que sí. Pero es temporera, brother.
Nada del mundo te va a dar lo que Cristo te puede dar, el amor que te puede dar Cristo. Entonces, cuando yo me doy cuenta de eso, es como que, a lo mejor sí tengo que pasar por un proceso de dolor, a lo mejor sí tengo que pasar por un proceso de transformación, donde tengo que pasar presión y fuego. Pero al final del día, yo sé que Cristo tiene algo para mí en la eternidad. Amén. Sí, y entonces, bueno, voy a traer este versículo que es 1 Corintios 10:23. Que dice, ustedes dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo les conviene. Yeah. Dicen, se me permite hacer cualquier cosa, pero no todo trae beneficio. ¿Qué significa eso? Que Dios nos dio free will, ¿verdad? De una. Nosotros tenemos la capacidad de poder hacer lo que yo quiera. Como que si ahora mismo, fuera de chiste, si ahora mismo yo quiero darte un bofetón, yo te doy un bofetón. Y yo te doy uno para atrás. No, Exacto. Pero puedes, ¿verdad? Ajá, Eres capaz, exacto. Pero, ¿qué pasa? El yo poder controlarme, el yo poder tener el self-control de yo decir, ok, eso no sería una buena acción, no matter what. Pues entonces, eso ya yo como que controlándome, ¿me entiendes? Ajá. Entonces, si yo no vivo en convicción, si yo no vivo sabiendo qué es lo malo, qué es lo bueno, si yo no puedo diferenciar esas cosas, una decisión así de pobre puede causar, o sea, yo no tener convicción puede causar que yo haga una decisión pobre. ¿Me entiendes? Como ahora mismo en ese ejemplo, yo, qué sé yo, molestarme contigo y imitarte. Exacto. For no reason, ¿me entiendes? Exacto. Pero yo tener convicción, Jesús me habla y yo sé que yo no debo de hacer esas acciones. ¿Me entiendes? Me gusta. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de hacer lo que queramos, pero no todo lo que queramos nos beneficia. ¿Qué significa eso? Que yo tengo la capacidad de hacer música que no favorezca al Señor. Yo tengo la capacidad de hablar cosas que no favorezcan al Señor. Yo tengo la capacidad de hacer muchas cosas que sean lo opuesto a lo que sería un hijo de Dios. Pero yo reconozco que yo soy un hijo de Dios. Yo reconozco que yo quiero estar eternamente salvo. ¿Me entiendes? ¿Y eso qué toma? Ok, pues ahora yo voy a dedicar mi vida hacia Dios. Ahora yo voy a vivir para Dios. So, si yo hago una música, va a ser para Dios. Si yo hago un podcast, va a ser para Dios. ¿Me entiendes? No va a ser para mí. Porque toda la gloria es de Dios. Y entonces, eso nos beneficia. Porque estamos viviendo con Él. Y cuando vivimos con Él, toda la vida hace sentido. Ya tú no te sientes perdido, estás encontrado. Nada. ¿Me entiendes? So, después de esa convicción, hay que entender que hay un paso que es simplemente sentirte salvo. Que te sientes querido, te sientes amado. Porque también lo que pasa es que cuando estamos en ese pecado, que no queremos soltarlo, nos sentimos perdidos. Nos sentimos, diache, Señor, sé que me estoy alejando. Señor, sé que no estoy cerca de ti ahora mismo, aunque lo quiero estar, pero este pecado no me suelta. Todos hemos estado ahí, ¿verdad? Sí. Y no eres el único, no eres la única persona que ha estado en esa etapa. Yo estaba ahí, Diego estaba ahí, Nicole estaba ahí. Todo el mundo. Todos hemos estado en esa etapa. Pero tenemos que aceptar que ese pecado es pecado. Y tenemos que correr de ese pecado. Tenemos que virarnos, dar una vuelta y acercarnos y correr a los brazos de Jesús, que nosotros podamos no mirar hacia atrás, arrepentirnos y seguir caminando en la fe. Wow, qué lindo, mano. Lo más lindo es que, mano, al final del día, el Señor nos dio libre albedrío, como tú estás diciendo. Y como la Biblia lo dice, ¿sabes? Él podía decir, mira, yo voy a hacer esta creación y yo voy a hacer que todo el mundo me alabe. Entonces, normalmente uno se pregunta, entonces, ¿para qué él creó a Adán si él sabía que iba a pecar? ¿Para qué él creó a Adán? Por amor. Por amor a decir, hey, yo no quiero que tú me alabes porque yo te diga. Yo quiero que tú tengas el libre albedrío porque yo te amo. Mi padre me ama tanto que él sabía que yo iba a pecar antes de que él creara la humanidad. Y como quiera, él estaba decidido a decir, no, yo voy a enviar a mi hijo, mi único hijo, aún sabiendo que nosotros íbamos a pecar antes de crearnos, porque nos amaba. Él nos amaba antes de haber creado. Y cuando uno sabe eso, cuando uno entiende eso, uno dice, che, ¿por qué no tratar o por qué no experimentar lo que tiene Cristo para mí? Créeme, si tú no has experimentado lo que Cristo tiene para ti, hoy es día de decir, Señor, hoy yo me voy a entregar. Yo no te conozco, pero me entrego. Porque uno nunca sabe. Cuando tú conozcas el amor que Cristo tiene para ti, tú no vas a querer dejarlo ir. No vas a querer dejarlo ir. Porque el amor es tan grande que alguien que no lo conoce y de momento empieza a conocer algo así, no lo va a querer dejar ir. Claro.
Es increíble. Yeah. Es increíble, mano. Así mismo es. Nosotros tenemos que poder identificar el pecado. Y mientras menos estemos en la palabra, más tiempo vamos a durar en ese pecado. Porque más tiempo nos vamos a tardar en averiguar que, eso que estoy haciendo es pecado. Ujú. O eso que estoy haciendo, Dios no lo quiere para mí. Wow. ¿Me entiendes? Así que, en verdad, mi recomendación y yo siento que de consejo, de corazón, es mantenerse en la palabra. Porque cuando tú te mantienes en la palabra, tú puedes discernir, puedes entender las cosas con otro punto de vista. Ujú. Si tú lees la palabra, puedes ver que no eres el único pasando por esas cosas, que hay personas en la Biblia que pasaron por esas cosas. Ya. ¿Me entiendes? Y entonces, eso solo significa que no eres la peor persona del mundo. Like, solo porque tú pecaste una vez o estás en pecado, tú puedes salir de eso. Y nosotros estamos aquí para hacer ese llamado por ti, para orar por ustedes, que ustedes puedan seguir metiendo mano con Dios, que puedan alejarse de ese pecado y aceptar esa convicción para que puedan acercarse más a Dios. Es una. ¿Verdad? Es una. Así que, ¿tú tienes algo más que decir antes de cerrar? Estamos listos, estamos ready. Yo creo que se dijo todo. Yo creo que Estoy sí. bien. Mi gente, pero por favor, recuerden, manténganse alineados con la palabra. La palabra es lo único que ustedes necesitan para escuchar la voz de Dios. Si ahora mismo ustedes no sienten convicción es porque no conocen la voz de Dios en sus vidas. Sí. Para poder conocer la voz de Dios en sus vidas tienen que leer la palabra. La palabra dice que la palabra es viva, es activa. Es como una espada de dos filos que penetra en todas las situaciones de tu vida, contra cualquier espíritu de tu vida. Y entonces, si tú necesitas algo para combatir todas esas confusiones, todas esas situaciones en tu vida, lee la palabra. La palabra es vida, para que tú puedas entender lo que Cristo tiene para ti. Lees Proverbios, sabiduría, lees Juan, la vida de Cristo. Mano, yo leí esos dos libros y ahora yo sé tantas cosas y todas las cosas que faltan por leer, porque son 64 libros. Pero entonces cuando yo veo esos dos libros y digo, estos dos libros me han dado más de lo que yo pensaba que iban a dar. Imagínate toda la Biblia. Sí. Entonces, manténganse alineados con la palabra para que ustedes puedan entender que la Biblia es lo que ustedes necesitan para poder seguir los pasos de Cristo. Sí. Yo creo que son 66, pero no estoy seguro. Son 66. En verdad yo no Gente, sé. no cortes eso. Pero viste, Corillo, que nosotros no sabemos nosotros todo. somos perfectos. No sabemos todo. Pero eso es parte, like, 66 de verdad. para mí son 66. Espérate. No estoy seguro. No, Búscala ahí. espérate. Corillo, ustedes van a averiguarlo. Espérate. ¿Cuántos libros? Para mí son 66. Pero no ¿Cuántos estoy libros tiene la Biblia? ¿Qué? Esos son 66. seguro. 66. Espérate. 66. 66, más. Oye, Corillo, mira, un poquito. No estoy tan perdido. No, pero, o sea, nosotros no tenemos que saber todos los datos. No. Lo más importante es que tú sepas y reconozcas que Jesús dio la vida por ti. Ya. ¿Me entiendes? De Que tú una. puedas aceptar a Cristo, que resucitó en su tercer día después de la muerte. Y Ya ya. está. Amén. Y ahí estamos. Así que, Corillo, los dejamos con eso. Dios me los bendiga y nos vemos en la próxima. Viene.